quieren, levantan su mano hacia ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Joe. Yo te pido que nos la uses con poder para que la palabra que tienes preparada para ella, Señor, llegue a nuestros corazones y sea sellada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por su vida, por disponerse para ser utilizada, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están? Bueno, los que vienen por primera vez, bienvenidos. Los que no me conocen, mi nombre es Jolino. Y bueno, ya tenía tiempo de no venir a compartir la charla, como varios meses, pero ya estoy de nuevo por acá. Es un privilegio y estoy muy contenta por eso y le doy gracias a Dios. Bueno, así que vamos a empezar. Quiero, para empezar el tema, quiero comentarles un poco de dónde surgió y por qué vamos a hablar de esto hoy. Todo el mundo ha visto el tema de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Fue como en febrero que esa guerra estalló, ¿verdad? Y bueno, yo no soy de ver las noticias en la televisión, la verdad nunca veo tele, pero sí leo mucho lo que son, ¿verdad? Sigo mucho periodistas, corresponsales, así que cuando eso pasó, yo veía mucho las noticias que ponen, ¿verdad? En Instagram, en Facebook, y bueno, ahí eran demasiadas fotografías, ¿verdad? Demasiadas fotos de la guerra, y pasó un tiempo que era solo temas de guerra. De hecho, mi esposo Andrés siempre como que me dice que yo paso mucho tiempo en el teléfono y que estoy viendo demasiado de esas noticias, porque me gusta mucho ver, ¿verdad? Investigar, pero era demasiado, ¿verdad? Obviamente una guerra es algo muy feo. Se veía, ¿verdad?, la gente desplazada, todos los que tuvieron que salir de ahí, las bombas, los niños, bueno, fotos que uno se ponía, es bastante, eso de horror. Y también me ponía a leer los comentarios, ¿verdad?, de la gente sobre la guerra, y todo el mundo muy, ¿verdad?, furioso con este tema, de por qué estaban atacando Ucrania, bueno, todo el tema Y posterior a eso, como en febrero, fue el tiroteo en Texas, donde un muchacho de 18 años mató a 22 personas en una escuela y mató a 19 niños, ¿verdad? Y bueno, esto fue una noticia horrible, y cada vez que uno ve esos tiroteos se asombra, ¿verdad? Y leyendo, cuando estaba viendo las noticias de esto, también vi un post sobre el tiroteo, ¿verdad? Y alguien comentaba sobre esto, igual que cuando comentaban sobre la guerra, ¿verdad? De que qué terrible que los seres humanos tuviéramos que estar, ¿verdad?, viviendo estas cosas, y que el hombre, ¿verdad?, ¿verdad?, un comentario muy feos. Y con ese tiroteo pues vi un comentario que decía una persona que realmente los seres humanos éramos monstruos, ¿verdad? Y cuando uno ve lo horrífico que fue o que es algo así, realmente uno no puede imaginarse por qué una persona, ¿verdad?, un muchacho hace semejante cosa, ¿verdad? Realmente me puso triste ese comentario, porque nosotros que somos creyentes, los que conocemos, ¿verdad?, lo que Dios hizo, que somos creación de Dios, ¿verdad? Para nosotros el pensar que los seres humanos puedan ser vistos de esta manera como monstruos es muy, a mí me inquietó bastante, y me puse a pensar en esto mucho, a reflexionar, ¿verdad? Aunque es cierto que a veces pues nos comportemos de esa forma y podemos llegar a decir que sí, realmente pudiera ser así. El mundo que vivimos es muy complicado. Realmente las relaciones humanas son muy complicadas. Tenemos guerras, en las familias hay conflictos, hay medidas. Realmente somos muy complicados, aun cuando somos creación humana, creación de Dios. Pero sabemos que a pesar de eso, Dios tenía un plan para nosotros. Y nosotros conocemos que el plan era, ¿verdad?, salvarnos y redimirnos.
Dios desde antes, Él estableció un plan para poder reconciliarnos con Él, para reconciliar nuestra relación con Él y con los demás. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando de un Dios reconciliador. Este va a ser el tema que vamos a estar viendo y quiero que oremos por la charla para entregarla al Señor. Y bueno, Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y por tu palabra, y que tu Espíritu Santo venga, que tu palabra fluya, Señor, y que todo lo que sea hoy, Señor, que toda esta palabra realmente dé mucho fruto en nosotros, que toque nuestros corazones, Señor, y que todo lo que yo hables sea para tu gloria y para bendición, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como les decía, vamos a estar hablando de un Dios reconciliador, y la base de la charla es 2 Corintios 5, 17 al 20, y lo vamos a poner en la pantalla para leerlo todos juntos. Y los que están en la casa, los que tienen Biblia, también lo pueden leer ahí en la Biblia del teléfono. Y lo vamos a leer. Bueno, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Este versículo es Pablo quien está escribiendo esta carta de Corintios, la escribe Pablo, y vamos a estar viendo hoy dos verdades de cómo Cristo restaura nuestras relaciones, y el primer punto precisamente es que Dios restaura nuestra relación con Él a través de Cristo. Y yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación más importante en nuestra vida? ¿Cuál es la relación más importante en su vida? Bueno, la relación más importante que para todos debería ser es nuestra relación con Dios, porque de ahí fluye todo lo demás. Dios nos creó a nosotros a su imagen, a semejanza. Es lo que nos dice la Biblia. Nos creó por amor, para amarnos y cuidarnos. En Génesis 1:27 dice, ¿verdad?, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y somos su preciosa creación. ¿Qué pasó entonces? ¿Verdad? Con el pecado de Adán y Eva, y la relación, ¿verdad?, la relación con Dios se rompió. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿verdad?, tenían una comunión con Dios perfecta. Realmente su relación era una relación íntima con Él, y sin embargo, ellos desobedecieron lo que Dios les dijo que no podían hacerlo. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo hicieron, y por ende el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo y en todos nosotros, como consecuencia de ese pecado de Adán y Eva. Cuando Él los crea a ellos para que ellos, ¿verdad?, ellos puedan no solo vivir ellos solos, sino que les da toda la creación, les da para que administren todo lo que estaba ahí, los animales, para que tengan familia. Sin embargo, esto trajo enemistad con Dios.
Y por eso, a partir de ese momento, el mundo, entró el mal en el mundo, ya, ¿verdad? Nosotros vivimos todos estos conflictos que vinieron como consecuencia de esto. Pero bueno, ya sabemos que Dios tenía un plan para rescatarnos, y era Cristo, que Cristo viniera a morir por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:18. Volvemos a verlo, ¿verdad? Donde nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de Cristo. También podemos ver eso mismo y todavía un poco más específico en Colosenses 1:21 al 22. Dice Colosenses: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Vemos mucho, ¿verdad?, la palabra reconciliar, reconciliación. Este pasaje es lo que, ¿verdad?, Pablo escribe muchas veces sobre la reconciliación. Pero ¿qué significa reconciliar? En el griego clásico, bueno, no le puse la palabra en griego porque realmente me costaba mucho pronunciarla, pero el significado, el sentido dice que es el cambio en las relaciones humanas. También significa hacer las paces, quitar la enemistad o el conflicto, es decir, cambiar la enemistad por amistad. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Éramos enemigos de Dios por medio del pecado, pero Él quiso cambiar ese estado y volvernos a traer a nosotros a que fuéramos amigos nuevamente con Él. Y reconciliación, la palabra reconciliación significa restauración de favor. Entonces, bueno, y me gusta mucho este pasaje de Corintios, porque cuando vemos acá en el verso 18, lo que dice, ¿verdad? Dice que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Me gusta mucho porque aquí lo que vemos es que Dios tomó la iniciativa. Aquí no fuimos nosotros los que fuimos y nos reconciliamos con Él, ¿verdad? Nosotros estábamos en pecado, y igual, incluso cuando, no sé, ¿verdad?, en el caso de cada uno de nosotros, todos antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, tal vez muchos estábamos incluso, no queríamos saber nada de Dios, estábamos completamente peleados con Él y ni siquiera queríamos saber nada de Él. Y aún así, Él con su amor nos vino a rescatar y nos dio el regalo de la salvación. Es decir, Él tomó la iniciativa por nosotros y Él creó este plan para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él y pudiéramos disfrutar nuevamente de esa amistad, nuevamente de esa comunión con Él, de esa relación íntima que antes de ser salvos no disfrutábamos de la misma manera. Con esta reconciliación somos regenerados. Nosotros nos convertimos en una nueva creación, y esto también está en este pasaje de Corintios, en el verso 17, y ahí nos dice, ¿verdad?, muchas personas ya conocen este versículo, ¿verdad?, que dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Con esto, nosotros ¿verdad?, al ser reconciliados, al Dios tomar esa iniciativa y reconciliarnos con Él, nos da la posibilidad de ser una nueva creación.
Y como una nueva creación, tenemos la posibilidad de cambiar y ser transformados, de entrar en ese proceso de regeneración donde nosotros vamos a ir dejando de lado actitudes, cosas del pasado, ¿verdad? Donde nos va a dar esa capacidad de amar que tal vez nosotros no tenemos, ¿verdad? Por sí mismos, porque el ser humano, su naturaleza tiende a ser egoísta. Pero cuando nosotros venimos y somos una nueva creación, cuando somos regenerados por medio de Cristo, entramos en ese proceso de regeneración y podemos cambiar, ¿verdad? Somos transformados. Y de la misma manera que podemos establecer esa relación con Cristo, que tal vez antes no queríamos nada con Él, ¿verdad? Ahora podemos amarlo, podemos amar las cosas que Dios ama, de esa misma forma que Él nos restaura y que Él restaura nuestra comunicación con Él. Asimismo, nosotros podemos restablecer y restaurar nuestras relaciones con los demás. Todo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Lógicamente que Él pone en nuestro corazón y nos da esa capacidad. En Romanos 5:10 nos dice, nos vuelve a insistir en este tema y nos dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Es decir, una vez que estamos con Él y establecemos esa relación íntima nuevamente con Cristo, nosotros tenemos también la capacidad de restaurar y de restablecer las relaciones que tenemos con los demás, mejorar esas relaciones. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo punto, que es la segunda verdad, que nos dice que Dios restaura nuestras relaciones con los demás. Entonces, Dios restaura nuestra relación con Él, pero además de eso, nos da la posibilidad, ¿verdad?, de restaurar las relaciones que tenemos con las demás personas. Como parte de su creación, Dios nos hizo seres relacionales. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, su plan, ¿verdad?, su deseo era que ellos vivieran en una relación en armonía con Dios y con entre ellos y con la creación, ¿verdad?, con el resto de las cosas que estaban ahí. Las relaciones son un regalo de Dios en realidad. Es de esa forma que Dios nos muestra su amor, a través de las relaciones. Sin embargo, a veces, ¿verdad?, parece que las relaciones no son un regalo de Dios. A veces, ¿verdad?, a veces es de hecho una de las áreas más difíciles en nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta relacionarnos a veces con personas, ¿verdad?, en la familia? ¿Cuánto cuesta mantener buenas relaciones? Muchas veces en el matrimonio, ¿verdad? Es a veces complicado. En el trabajo, cuántos conflictos, ¿verdad? Sin embargo, las relaciones son un regalo de Dios. Pero por el pecado, ¿verdad?, que vino y que entró al mundo, es que experimentamos ese conflicto. El mundo caído, ¿verdad?, en el que vivimos, vamos a tener que enfrentarnos a ese tipo de situaciones, vamos a tener que enfrentarnos a relaciones difíciles. No necesariamente siempre va a ser fácil. Satanás quiere siempre, si hay algo que quiere perjudicar, son nuestras relaciones con los demás. Satanás no quiere que nos llevemos bien con los demás, y especialmente entre cristianos. Es decir, es una área donde siempre nos va a costar. Sin embargo, Dios también es un Dios de restauración de relaciones rotas, ¿verdad? Si nosotros también debemos tener fe en que Dios, así como Él restauró nuestra relación con Él y como nos reconcilió consigo mismo, también nos da esa capacidad para poder nosotros llevarnos bien con los demás. Dice Colosenses 1:20 que Dios reconcilió consigo todas las cosas.
Entonces, cuando se habla de todas las cosas, estamos, ¿verdad?, viendo que en realidad Dios reconcilió el mundo, la creación, todo lo que se había dañado con el pecado fue reconciliado a través de ese sacrificio de Cristo. Y sobre todo también en el versículo 18 de segunda de Corintios, de 5, ¿verdad? En el verso 18 nos dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, o sea, cuando aquí nos está hablando Pablo que Dios, ¿verdad?, Él nos rescata, nos vuelve a ser amigos de Él, nos reconcilia, también nos entrega el ministerio de la reconciliación. ¿Y eso qué es? Que nos está diciendo que así como Él, ¿verdad?, tomó la iniciativa de reconciliarnos a nosotros con Él, también nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos ir a buscar a las demás personas y debemos también ser mensajeros de reconciliación. Esto nosotros lo podemos ver en la vida del mismo Pablo. Pablo era un enemigo de los cristianos. Él se dedicaba a matarlos. Sin embargo, él tiene un encuentro con Cristo, o sea, restablece su relación con Cristo, se hace amigo de Dios, y a partir de ese momento empieza su transformación. Pablo cambia por completo y él deja de perseguir y querer matar a los cristianos, y más bien ahora, de ahí en adelante, dedica su vida a servirle a Dios y a servirle a los demás, porque él, ¿verdad?, se dedicó a tratar, a evangelizar para que las personas pudieran reconciliarse con Dios. Y eso lo hizo en medio de un montón de dificultades, aun cuando lo apedreaban. Dice la Biblia en una parte que lo apedreaban, o sea, que le tiraban piedras, bueno, de todo le hicieron, y sin embargo él seguía adelante, ¿verdad?, perdonando a las personas, y seguía adelante haciendo lo que Dios le puso a él, le puso en su corazón hacer. Asimismo, nosotros deberíamos, ¿verdad?, a seguir ese ejemplo de Pablo. En el verso 20 de este pasaje de Corintios, nos dice, ¿verdad?, él usa el término embajadores de Cristo. Pablo nos dice que así que somos embajadores de Cristo, nos llama. Entonces, efectivamente, nosotros, a partir de que entramos en esa comunión con Dios, en esa amistad, debemos ser embajadores de Cristo y de su mensaje de paz y reconciliación. Y debemos tomar la iniciativa, porque Dios nos enseñó que Él tomó esa iniciativa, y nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios. Debemos tomar nosotros también la iniciativa en todas aquellas nuestras relaciones que están dañadas. Y esto, bueno, pues sí, eso cuesta mucho, ¿verdad? No siempre es algo fácil, pero sí es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Hace un tiempo, hace muchos años en realidad, cuando yo ya era creyente, con mi mamá, no sé por qué, una época que discutíamos mucho, nos peleábamos por todo. Si nos sentábamos a hablar, peleábamos y nos gritábamos, y era un puro pleito. Entonces era muy feo, y yo me sentía mal, porque yo dije, no, pero esto no puede ser, esto es Satanás, ¿verdad?, que está destruyendo nuestra relación, y no puede ser que nosotros no podamos tener una conversación sin gritos y sin enojarnos. Entonces yo le empecé a pedir a Dios, ¿verdad?, y empecé a poner de mi parte, empecé a tratar de cambiar primero yo, y luego pues obviamente hablé con mi mamá, y empezamos a poner en práctica el no hablar y gritarnos, y empezar a llevarnos mejor, y Dios fue transformando. Y efectivamente al día de hoy nosotros, ¿verdad?, no es que teníamos una mala relación, pero ya hoy, ¿verdad?, cuando dejamos de gritarnos de esa manera, ¿verdad?, ya obviamente nos enojamos, y si en algún momento tenemos también algún problema, pero ya no es igual que antes. Dios restauró nuestra relación.
Y bueno, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en este tema de la iniciativa me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Que realmente Dios fuera el que tomara la iniciativa con nosotros, ¿verdad? Siendo Él Dios. Y ver, ¿verdad?, cómo a veces nosotros somos muy orgullosos y no queremos dar el brazo a torcer. En el matrimonio, por ejemplo, con mi esposo, a mí me pasa que a veces, ¿verdad?, nos discutimos, nos enojamos, pero él tiene algo especial que es que siempre, ¿verdad?, él toma la iniciativa y me viene a buscar. Por más enojados que estemos, y él por más enojado que esté, él siempre toma la iniciativa y me viene a insistir en que debemos hablar, que debemos negociar, y eso es algo que me parece, digamos, demasiado bonito, porque yo no lo hago, ¿verdad? Y a mí, ¿verdad?, yo reconozco un orgullo, ¿verdad?, que hay en mí de llegar y tomar ese primer paso. Pero es lo que Dios nos llama a hacer. Dice que me gusta, ¿verdad? Y en general la Biblia está llena de todos estos, es un manual, es una guía de cómo podemos vivir nosotros. La Biblia está llena de enseñanzas. Jesús, ¿verdad?, nos enseñó cuando Él estuvo, ¿verdad?, enseñándole a sus discípulos. Hay una gran cantidad de pasajes que nos hablan de cómo debemos llevarnos, cómo debemos relacionarnos. Y bueno, yo creo que la base, uno de los principales pasajes para esto es Juan 13, 34 al 35, que es donde Él nos dice, Jesús dice, ¿verdad?, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y en el 35, vean que nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es decir, ¿verdad?, ¿qué nos va a dar a conocer con los demás? Si nosotros nos amamos los unos a los otros. Nuevamente vemos cómo Dios nos insiste en que, ¿verdad?, que primero debemos amarlo a Él, ¿verdad?, lógicamente, y luego debemos amar también a los demás como Él nos ama a nosotros. Es obviamente, no es nada tampoco fácil, ¿verdad?, es decir, a veces cuesta, y amar a otras personas también es bastante complicado en algunas circunstancias. Sin embargo, debemos creer en que Dios puede poner esa capacidad de amar en nosotros, que nosotros por sí mismos no la tenemos. Pero si nosotros tenemos una relación restaurada con Dios, y si nosotros nos fortalecemos en esa relación, mantenemos una comunicación con Él, si nosotros, ¿verdad?, mantenemos una relación con la palabra de Dios, es decir, ese amor va a fluir en nosotros, porque nosotros vamos a estar transformados de adentro hacia afuera, impactando hacia los demás. Y luego vemos también, por ejemplo, Mateo 5, 23 al 24. Mateo nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Nuevamente vemos cómo Dios nos llama a que tengamos la iniciativa. O sea, nosotros podemos tener una relación con Él, pero no se trata solamente de que tengamos una relación con Él, porque no puede ser que no nos podemos aislar de los demás. Y si nosotros realmente también queremos tener una relación con Dios, tenemos que llevarnos bien con los demás, y eso es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que reconciliarnos también con los demás. No podemos olvidar que vivimos en relaciones y que es importante que nos llevemos bien, no solo con Dios, sino con los que nos rodean, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, en el trabajo.
Y hay otro versículo que también me gustó mucho, que es Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice que lo que aquí nos dice Jesús es que tratemos a los demás como quisiéramos que ellos, ¿verdad?, que nos traten a nosotros. Y bueno, en fin, la Biblia está llena de versículos que nos guían, que nos indican cómo debemos llevarnos con los demás, cómo debemos relacionarnos, ¿verdad? Debemos amar a los demás, debemos perdonarlos, tenemos que tomar la iniciativa de perdonar a otros, debemos ser compasivos, en fin. Hay una serie la Biblia está llena de cómo debemos hacerlo. Así que, para ir concluyendo, ¿verdad?, nuestro papel, una vez que somos nosotros reconciliados con Dios, debemos ser embajadores de Cristo, debemos llevar ese mensaje de reconciliación, debemos ser agentes reconciliadores, debemos llevar armonía, debemos buscar la paz. ¿Estamos nosotros siendo realmente agentes de reconciliación o más bien buscamos la división, buscamos el conflicto, o dejamos que el conflicto viva en nuestras casas, en nuestra vida como si fuera normal? Cuando la palabra realmente nos dice que debemos buscar la reconciliación y tenemos que tener esperanza, porque si Dios restaura nuestra vida, también puede hacerlo con los demás. Y bueno, para concluir, el plan de Dios es reconciliarnos con Él primero, es restaurarnos, y luego de restaurar nuestra vida, también el poder restaurar nuestras relaciones con los demás. Así como por medio de Jesús podemos volver a disfrutar de una relación íntima con Dios y ser transformados en una nueva creación, a través de la reconciliación podemos ser mensajeros a otros de ese mensaje, y podemos tener esperanza de que Dios también puede restaurar nuestras relaciones. No importa cuán complicado se vea, a veces, ¿verdad?, hay relaciones que a veces pareciera que perdemos la esperanza, a veces creemos que es imposible que haya un cambio en nuestras relaciones y perdemos la fe, pero en Cristo siempre hay esperanza. Él puede restaurar nuestras relaciones. Si nosotros seguimos y tomamos la iniciativa y ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, cambiamos, ¿verdad?, dejamos de lado el de vivir de manera egoísta, Dios puede transformar cualquier conflicto, cualquier división. ¿Cuántos testimonios hay de personas, familias que han vivido división? Hay personas que han estado a punto del divorcio y, ¿verdad?, conocen a Cristo y Él restaura ese matrimonio, esa relación. Debemos tener esperanza, no debemos perder esa esperanza de que Él puede restaurar cualquier problema, cualquier relación, por más dañada que esté, por más difícil que sea, por más dividida que esté la familia, no importa, Él puede restaurarla. La Biblia nos insta a que seamos reconciliadores y que demos el testimonio de esa transformación de Dios en nosotros. Y eso va a producir un cambio en la vida de los demás. Si nosotros cambiamos, si nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios, todo lo demás puede fluir. Y van a venir dificultades, van a venir problemas, porque vivimos en el mundo caído. El reino de Dios está aquí, pero sabemos que, ¿verdad?, que hasta que no venga Cristo por segunda vez,
no vamos a ver la plenitud total. Estamos en el ya, pero el todavía no. Pero debemos seguir creyendo en esa irrupción del reino, de que Dios va a poder restaurar cualquier situación, cualquier relación, por más difícil que esté. Él va a poder restaurarla. Y va a venir una irrupción del reino. Tal vez no va a ser en el momento que nosotros queremos. Tal vez tengamos que esperar muchos años y orar. ¿Cuántas madres han orado por sus hijos por años? Y después de años ven el fruto de sus oraciones. No debemos perder la esperanza. Debemos seguir creyendo en la reconciliación. Debemos creer que Dios es un Dios reconciliador. Y Él trajo la paz a nosotros. Paz aún en medio de las dificultades, en medio de la tempestad. Así que no perdamos esa esperanza. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra y Espíritu Santo, te pido que vengas a nosotros ahora mismo. Ven a este lugar, fluye en cada uno de nosotros. Ven, Señor, sella esta palabra en nuestros corazones, que podamos conocer a un Dios reconciliador. Señor, que podamos reconocer que tú tienes el poder para traer esa paz, esa armonía, esa reconciliación con los demás, que tú puedes restaurar relaciones rotas en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, trae paz, trae armonía. Y si nosotros no hemos dedicado tiempo para nuestra relación contigo, que es la primera relación a la cual le deberíamos dedicar tiempo, Señor, te pido que a partir de hoy, Señor, no lo dejemos de lado, que a partir de hoy, Señor, hagamos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra relación contigo todos los días, que todos los días busquemos de ti, tengamos una comunión contigo, Señor. Si hay algún momento en el que sentimos que el amor se nos está secando, que no tenemos suficiente amor, yo te pido, Espíritu Santo, que eso nos recuerde que debemos volver a ti, que debemos volver a la comunión contigo, que debemos buscarte más, porque es en ti, Señor, que encontramos esa restauración. Restaura nuestra relación contigo, Señor. Restaura nuestra comunicación contigo, en el nombre de Jesús. Ven, restaura toda nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven y danos esperanza. Si hay alguien aquí que quiere oración, puede pasar adelante. O si quiere puede orar desde la silla, levantar su mano si necesita que oremos por su relación con Dios, o tal vez por alguna relación en la que esté atravesando problemas, por la desesperanza. Señor, te pedimos que vengas a nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y nos diga qué debemos cambiar. Espíritu Santo, danos la fortaleza para tomar las decisiones, para tomar las acciones que debemos cambiar. Llévanos más hacia ti. Espíritu de Dios, quita toda barrera que nos esté afectando, toda barrera en nuestro corazón, toda dureza en nuestro corazón que no nos deje llevarnos bien con los demás. En nombre de Jesús, Señor, quita todo sentimiento de aislamiento. Señor, si sentimos que
si hemos tal vez decidido que ya no queremos llevarnos con nadie, que es preferible estar solo, porque es muy difícil relacionarse. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y que nos recuerde, Señor, que nos traigas tu amor, nos levantes de nuevo la capacidad de amar, para que podamos ver a las personas con ojos de amor, para que podamos tener esperanza, para que podamos tener la paciencia, Señor, que tú tienes con nosotros, que esa misma paciencia que tú has tenido y tienes todos los días con nosotros pueda también estar en nosotros, para que podamos llevarla a nuestras relaciones todos los días. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que vengas a traer reconciliación a las familias, Señor. Si hay alguna familia que te está pasando con demasiados conflictos, por división, tal vez hay familias donde ni siquiera se hablan, Espíritu de Dios, te pedimos que traigas sanidad, que traigas restauración a las familias el día de hoy, que traigas un espíritu de reconciliación entre nosotros, traigas un espíritu de reconciliación en cada familia que aquí está representada, en el nombre de Jesús.